Satoshi-maníacos y locos por la descentralización, hoy no venimos a hablar de una innovación financiera. Venimos a presenciar cómo desaparece una frontera delante de nuestros ojos. Una línea que durante décadas separó la bolsa de la cadena de bloques, las empresas privadas del inversor común y los mercados financieros del universo blockchain. Esa línea todavía aparece dibujada en los mapas del sistema monetario, pero en la práctica ya está siendo atravesada. Ethereum prepara una arquitectura más privada, Bybit convierte compañías de inteligencia artificial en contratos negociables y las acciones tokenizadas multiplican sus propietarios. Tres movimientos distintos, una misma ruptura. Y cuando terminemos este viaje, criptonautas, quizá Wall Street ya no parezca un lugar, sino una función que puede ejecutarse desde cualquier pantalla. Ayer vimos cómo bancos, fondos y dinero institucional se acercaban al entorno cripto. Bitcoin peleaba en zonas clave mientras el distrito financiero movía piezas sobre el tablero, parecía que la banca internacional entraba lentamente en blockchain. Pero hoy el ángulo cambia. Ya no se trata de grandes capitales comprando exposición ni de guardianes monetarios concediendo permisos. Ahora los productos de Wall Street cruzan las fronteras digitales, y ahí está la sorpresa. Mientras muchos siguen preguntando cuándo llegará la adopción ya está cambiando de forma. Va sin corbata, trabaja 24 horas y, por supuesto, tampoco pide permiso para comer, dormir o cerrar por festivo. El mapa de hoy tiene 3 puntos de decisión. Primero, un mercado de acciones tokenizadas que ya reúne 1,31 millones de propietarios. Segundo, Bybit abriendo exposición pre-IPO a Unitree y Monzo AI mediante contratos perpetuos liquidados en USDT. Y tercero, Ethereum revisando 66 propuestas para EGOTA, una actualización que busca incorporar privacidad nativa y mayor resistencia a la censura. El activo abandona su formato tradicional, el exchange ocupa funciones del sistema bursátil y la red descentralizada prepara la infraestructura necesaria para que todo pueda escalar. Atentos, guerreros, porque la frontera no cae con una explosión. Se vuelve inútil en silencio. Comenzamos con las acciones tokenizadas. Según los datos recogidos por Cointelegraph, el número de propietarios aumentó más de un 123% durante el último mes hasta alcanzar 1,31 millones. El volumen mensual de transferencias se disparó un 179% y llegó a 23.130 millones de dólares. Las direcciones activas crecieron cerca de un 35%, rozando las 572.000, mientras el valor distribuido alcanzó 2.380 millones. Estas cifras no describen una maqueta escondida en un laboratorio. Describen flujo de capital, usuarios reales y una infraestructura de pagos que empieza a moverse con velocidad. Una acción deja de ser únicamente una anotación encerrada en el sistema bursátil y se transforma en una pieza programable dentro de la cadena de bloques. Pero el siguiente movimiento cruza una línea todavía más delicada. Bybit ha lanzado contratos perpetuos pre-IPO vinculados a Unitree, empresa china de robótica, y Monzo AI, compañía de inteligencia artificial. Los productos están denominados y liquidados en USDT, permiten obtener exposición al precio sin entregar al operador la propiedad de las acciones subyacentes. Esto hay que entenderlo bien, no estás comprando una participación directa en esas compañías. Estás negociando un derivado conectado con su valoración. Sin embargo, el salto sigue siendo enorme. Un exchange nacido dentro de la criptoesfera está ofreciendo acceso especulativo a empresas privadas antes de que comiencen a cotizar en los mercados tradicionales. Bybit afirma que su catálogo TradFi ya supera los 200 productos entre acciones, ETF, materias primas, índices y compañías privadas. Desde abril, la plataforma ha ido ampliando ese puente a una velocidad que haría sudar a más de un despacho del distrito financiero. Y aquí la frontera vuelve a desaparecer. ¿Es Bybit un exchange cripto, un broker internacional, un mercado de derivados o una puerta pre-IPO?
La respuesta incómoda es que empieza a funcionar como varias cosas a la vez. Mientras el aparato estatal y las autoridades monetarias continúan discutiendo qué nombre colocar en cada casilla, la tecnología conecta las casillas y comienza a mover capital entre ellas. Pero para que este mercado crezca necesita redes capaces de sostener aplicaciones financieras más complejas, privadas y resistentes. Y ahí entra Ethereum. Sus desarrolladores están revisando 66 propuestas para delimitar EGOTA, la próxima gran actualización prevista para 2027. Varias de esas propuestas persiguen incorporar capacidades de privacidad directamente en el protocolo, evitando que determinadas aplicaciones dependan siempre de intermediarios externos. FOCIL es, por ahora, la única propuesta confirmada para EGOTA. Su objetivo consiste en permitir que un comité de validadores fuerce la inclusión de transacciones pendientes en los bloques, reforzando la resistencia a la censura. También se estudian Frame Transactions, Keyed Nonces y Recent Rules for Frame Transactions como herramientas capaces de facilitar aplicaciones privadas desde la propia capa de protocolo. Traducido al idioma de los rompebloques del cifrado, Ethereum no está instalando una cortina bonita. Está valorando cambios en los cimientos para que la privacidad no sea un parche añadido después, sino una propiedad integrada en la infraestructura. Antes de EGOTA, Ethereum prepara Glamsterdam para la segunda mitad de 2026. Esa actualización busca mejorar la escalabilidad, fortalecer la capa principal y facilitar el uso de la red. El orden importa, primero se refuerza la carretera, después se decide qué vehículos privados podrán circular por ella. Si las acciones tokenizadas, los derivados y las aplicaciones financieras siguen creciendo, la privacidad dejará de ser un lujo técnico. Será un punto de decisión para empresas, usuarios y grandes capitales. Ningún fondo de inversión quiere exponer cada movimiento estratégico bajo un foco permanente. Pero tampoco quiere entrar en una red donde la seguridad cripto, la liquidez o el cumplimiento dependan de promesas improvisadas. Y aquí debemos mantener la cabeza fría. Privacidad no significa impunidad, tokenización no significa propiedad automática y un perpetuo pre-IPO no equivale a poseer acciones. Los riesgos continúan: volatilidad, liquidaciones, diferencias regulatorias, custodia y dependencia de plataformas centralizadas. Los reguladores financieros observarán estos productos y probablemente levantarán nuevas barreras. Algunos estados intentarán encerrarlos dentro de categorías antiguas. Otros crearán corredores de custodia regulada. La batalla no desaparece, cambia de escenario. Pero incluso si las autoridades monetarias levantan controles, ya conocen la dirección del flujo de capital. Y cuando el agua encuentra varios caminos, poner un cartel de prohibido suele servir principalmente para que el cartel termine mojado. Tenemos entonces tres escenarios. En el primero, la tokenización sigue creciendo y los exchanges se convierten en supermercados financieros globales. Acciones, ETF, materias primas, empresas privadas y activos cripto comparten una misma pantalla, con stablecoins actuando como infraestructura de pagos. En el segundo, los guardianes monetarios frenan ese avance mediante licencias, restricciones territoriales y obligaciones de custodia. En el tercero, probablemente el más realista, aparece un modelo híbrido: redes descentralizadas debajo, plataformas reguladas encima y dinero institucional entrando por corredores específicos. No sería la victoria completa de Wall Street ni la conquista absoluta de la red descentralizada, sería una nueva arquitectura del dinero nacida de ambas fuerzas. Ahora volvamos al inicio. Dijimos que una frontera estaba desapareciendo delante de nuestros ojos. La convergencia comenzó de forma silenciosa, pero sus consecuencias ya hacen ruido. Bitcoin abrió la primera grieta al demostrar que el valor podía circular sobre una red sin guardianes centrales. Ahora todo el tablero financiero intenta atravesar esa grieta. Y ahora os toca a vosotros, guerreros. ¿Qué movimiento rompe más frontera? El crecimiento de las acciones tokenizadas, Bybit llevando empresas privadas de IA a contratos en USDT o Ethereum preparando privacidad nativa para EGOTA.
Os leo en comentarios, porque aquí cada punto de vista ayuda a descifrar el mapa antes de la siguiente sacudida. Si este análisis te ha aportado perspectiva, suscríbete a Satoshi Mania Crypto, activa la campana y deja tu like. Comparte este vídeo con otros amantes de la criptoesfera que quieran comprender hacia dónde se mueve el mercado antes de que la banca internacional cambie otra vez las señales. Manteneos atentos, surfeadores de la blockchain.